¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la madrugada sin ninguna razón aparente? ¿Te has sentido inquieto, ansioso o temeroso en medio de la noche? ¿Has sentido la presencia de Dios o de algún ser espiritual en tu habitación? Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti. Hoy vamos a hablar de por qué Dios te despierta a las 3 de la madrugada y qué significa este fenómeno desde una perspectiva bíblica. Las 3 de la madrugada es una hora muy especial en el reloj de Dios. Según la tradición judía, es la hora en la que el Mesías resucitó de entre los muertos, después de haber sido crucificado el día anterior. Es la hora en la que se cumplió la promesa de Dios de dar vida eterna a todos los que creen en su Hijo. Es la hora en la que se abrió el camino para que pudiéramos tener una relación personal con Dios y acceder a su reino. Pero las 3 de la madrugada también es una hora de gran conflicto espiritual. Es la hora en la que el enemigo de nuestras almas, Satanás, intenta atacarnos con sus mentiras, engaños y tentaciones. Es la hora en la que el mundo está sumido en la oscuridad y el pecado, y en la que muchos están alejados de Dios y de su voluntad. Es la hora en la que necesitamos estar alertas y vigilantes, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿por qué Dios te despierta a las 3 de la madrugada? Hay varias razones posibles, y vamos a ver algunas de ellas a continuación. Una razón por la que Dios te despierta a las 3 de la madrugada es para que ores. La oración es la forma en la que nos comunicamos con Dios, y es vital para nuestra vida espiritual. Dios quiere que le hablemos de nuestras necesidades, de nuestros anhelos, de nuestros problemas, de nuestras alegrías, de nuestras dudas, de nuestras gracias. Dios quiere que le escuchemos, que nos dejemos guiar por su voz, que obedezcamos sus mandamientos, que sigamos sus planes. Dios quiere que tengamos una intimidad con Él, que le conozcamos y que le amemos. Y la mejor forma de hacerlo es orando. La Biblia nos dice que Jesús solía levantarse muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, para ir a un lugar apartado y orar. Él nos dio el ejemplo de cómo debemos buscar a Dios en primer lugar, antes de hacer cualquier otra cosa. Él nos enseñó a orar con fe, con humildad, con sinceridad, con perseverancia. Él nos invitó a orar con Él y a orar los unos por los otros. Quizás Dios te despierta a las 3 de la madrugada para que ores por ti mismo, por tu familia, por tu iglesia, por tu nación, por el mundo. Quizás Dios te despierta a las 3 de la madrugada para que ores por alguien que está en peligro, que está enfermo, que está sufriendo, que está perdido. Quizás Dios te despierta a las 3 de la madrugada para que ores por un propósito específico, por una misión, por un ministerio, por una bendición. Sea cual sea el motivo, no desaproveches la oportunidad de orar. Aprovecha ese momento para conectarte con Dios, para sentir su presencia, para escuchar su voz, para recibir su paz. Otra razón por la que Dios te despierta a las 3 de la madrugada es para que te arrepientas. El arrepentimiento es el acto de reconocer nuestros pecados, de confesarlos ante Dios, de pedirle perdón, de cambiar de actitud y de comportamiento. El arrepentimiento es necesario para recibir el perdón de Dios, para restaurar nuestra relación con Él, para experimentar su gracia y su misericordia. El arrepentimiento es una condición para entrar en el reino de Dios, para ser salvos, para ser santos. La Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos llama constantemente al arrepentimiento, porque Él sabe que el pecado nos separa de Él, nos daña a nosotros mismos y a los demás, nos roba la vida y la alegría. Dios nos ofrece el arrepentimiento como un regalo, como una oportunidad, como una esperanza. Quizás Dios te despierta a las 3 de la madrugada para que te arrepientas de algún pecado que has cometido, de alguna ofensa que has hecho, de alguna falta que has tenido. Quizás Dios te despierta a las 3 de la madrugada para que te arrepientas de alguna actitud que tienes, de algún pensamiento que albergas, de alguna palabra que pronuncias. Quizás Dios te despierta a las 3 de la madrugada para que te arrepientas de alguna costumbre que practicas, de algún hábito que mantienes, de alguna adicción que padeces. Sea cual sea el caso, no rechaces el llamado de Dios. Acepta su invitación al arrepentimiento, confiesa tu pecado,
recibe su perdón, cambia tu vida. Una tercera razón por la que Dios te despierta a las 3 de la madrugada es para que te prepares. La preparación es el proceso de estar listos para lo que Dios tiene para nosotros, para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. La preparación implica tener una actitud de expectativa, de fe, de obediencia, de servicio. La preparación requiere tener un corazón dispuesto, una mente renovada, un espíritu lleno. La preparación nos capacita para recibir las promesas de Dios, para cumplir los propósitos de Dios, para manifestar el poder de Dios. La Biblia nos dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, planes de darnos un futuro y una esperanza. Dios tiene sueños y visiones para nuestra vida, que superan todo lo que podemos pedir o pensar. Dios tiene dones y talentos para nosotros, que nos ha dado para que los usemos para su gloria. Dios tiene obras y frutos para nosotros, que nos ha preparado de antemano para que andemos en ellos. Quizás Dios te despierta a las 3 de la madrugada para que te prepares para un nuevo día, para una nueva etapa, para un nuevo nivel. Quizás Dios te despierta a las 3 de la madrugada para que te prepares para un milagro, para una sanidad, para una liberación. Quizás Dios te despierta a las 3 de la madrugada para que te prepares para un desafío, para una prueba, para una victoria. Sea lo que sea, no te quedes dormido. Despierta, levántate, vístete, prepárate. Estas son solo algunas de las posibles razones por las que Dios te despierta a las 3 de la madrugada. Hay muchas más, y solo Dios las conoce. Lo importante es que sepas que Dios te despierta porque te ama, porque te cuida, porque te quiere hablar. No ignores su voz, no apagues su luz, no cierres tu corazón. Abre tus ojos, abre tus oídos, abre tu boca. Dios te despierta a las 3 de la madrugada porque tiene algo bueno para ti. ¿Estás listo para recibirlo?